La novela corta, semana 12, unidad 2, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Gabriela Valeria, Evelyn, Alexandra Michelle, Elías Isaac hasta San Salvador, y un saludo y un fuerte abrazo también para mis alumnos de quinto grado. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. Vamos a leer la siguiente información. ¿Sabías que en los cuentos y novelas existen diferentes tipos de narradores? Sí, por ejemplo, en las historias policiales el narrador puede ser el personaje principal, aunque también puede ser contado por un personaje testigo de los sucesos ocurridos. En la novela El Principito, alguien cuenta la historia y conoce todo lo que sucede. Claro, todo depende de quién cuente las acciones en la historia. Esto es lo que vamos a ver en esta semana. Vamos a hablar sobre los tipos de narradores que existen. Actividad 2. Leemos el capítulo 8 de la novela El Principito y vamos a resolver lo que se nos pregunta. La novela El Principito la pueden encontrar en este enlace. En su guía está el enlace y pueden entrar para leerla completa. El Principito atravesó todo el desierto y solo se encontró con una flor. Tenía 3 pétalos. Buenos días, buenos días. ¿Dónde están los hombres? La flor un día vio pasar una caravana y contestó: creo que existen 6 o 7 hombres, pero no se sabe dónde encontrarlos. No tienen raíces y se los lleva el viento. ¿Le molesta mucho no tener raíces? Explicamos la siguiente frase. No tiene raíces y se lo lleva el viento. ¿Qué significa? Lo que significa es lo siguiente. La flor lo dice para referirse a los seres humanos, ya que ellos no se quedan en un solo lugar y a veces pueden ser inconstantes. Actividad 3. Vamos a leer la siguiente información y luego vamos a resolver lo que se nos propone. Características de la novela corta. Para empezar, la novela corta es un texto que posee pocos personajes, una extensión similar a la de un cuento, pero puede variar de ambiente, escenas y personajes. Ahora sí veamos las características. Es una historia ficticia o creada. Su narración está escrita en prosa, es decir, en párrafos. Al igual que el cuento, en la trama se desarrolla una sola historia. Utiliza pocos personajes, es breve y de fácil lectura. Es normal que exista un solo tipo de narrador. Casi nunca existe una combinación narrativa. Su estructura es de inicio, desarrollo y desenlace. ¿Qué es un narrador? Es quien nos cuenta paso a paso los hechos que están ocurriendo dentro de un texto literario, en este caso un cuento o una novela. De su función depende creer o comprender lo que se está leyendo. Ahora vamos a relacionar con una línea cada definición con su ejemplo. Veamos, narrador protagonista, es decir, la persona que está en el personaje. Es cuando el personaje principal cuenta su propia historia. Vamos a ver el ejemplo. Cuando yo tenía 6 años, leí un libro sobre los animales de la selva. Desde que escuchamos Cuando yo tenía, nos damos cuenta que es un narrador protagonista. Vamos a unir con una línea. Ahora vamos con el narrador testigo. Es cuando un personaje cuenta la historia de otro, lo que vio o lo que sabe de lo que aconteció. Buscamos el ejemplo, sería: durante mucho tiempo tu única distracción fue observar la dulzura de los atardeceres. Esto lo supe al 4.º día cuando me dijiste: me gustan mucho las puestas de sol, vamos a ver una.
y por lo tanto el narrador omnisciente sería este. ¡Ah!, exclamó el Principito, y se sintió muy triste. Su flor le había dicho que era la única de su especie. Entonces va a quedar así. Ahora vamos a leer el capítulo 3 de El Principito, La Rosa. Aprendí a conocer esa flor. En el planeta del Principito había habido flores comunes, de una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie llamaban la atención. Asomaban entre la hierba una mañana y morían por la tarde. Pero aquella flor era distinta. Había surgido de una semilla llegada quién sabe de dónde, y el Principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podría ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a brotar la flor. El Principito observó cómo crecía un enorme capullo y presentía que de ahí habría de salir una aparición milagrosa. La flor tardaba en definir su forma y en completar su belleza al abrigo de su verde envoltura. Poco a poco escogía sus colores y ajustaba sus pétalos. No quería salir deslúcida. Quería aparecer en pleno esplendor de su belleza. Era coqueta desde pequeña y su misteriosa preparación le tomó varios días. Una mañana, al salir el sol, por fin se mostró espléndida. Leemos las definiciones de los elementos de la narración y resolvemos las preguntas en el cuaderno. Elementos de la narración. Los personajes pueden ser principales o secundarios. De los personajes principales dependen las acciones narrativas más importantes. El narrador es quien cuenta la historia. El tiempo es el momento en el que transcurren los hechos, presente, pasado o futuro. El espacio es el lugar donde se desarrollan los hechos. Ahora contestamos las preguntas. ¿Quién es el personaje principal de ese capítulo que acabamos de leer? Es la Rosa. ¿Qué tipo de narrador posee? Posee un narrador omnisciente. Se cuenta la historia desde afuera. ¿Cuándo se desarrollan los hechos? Durante varios días, porque esperaba que brotara la flor. Entonces se desarrollan los hechos en el pasado. ¿Dónde se desarrolla la historia? En un planeta, en un asteroide conocido como B612. Continuamos leyendo más capítulos del Principito. En esta oportunidad van a leer el capítulo sobre el aviador. Cuando yo tenía 6 años, leí un libro sobre los animales de la selva. Este libro explicaba que las boas son serpientes que se tragan a sus presas sin masticarlas. Después de comer, pasan 6 meses sin moverse para hacer la digestión. Pensé mucho sobre la selva y las boas e hice el primer dibujo de mi vida. Era este mi dibujo número 1, el que observan aquí. Enseñé mi dibujo a las personas grandes y les pregunté si les gustaba, pero pensaban que era un sombrero y no entendían mi pregunta. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es agotador para los niños tener que darles explicaciones siempre. Así que hice mi dibujo número 2 para aclarar que se trataba de una boa que se come a un elefante. Este es el dibujo número 2. Las personas grandes me aconsejaron que pensara más en la geografía, la historia y el cálculo. Así que abandoné la idea de ser pintor. Tenía que elegir otro oficio y me hice piloto de aviones. Viajé por todo el mundo y conocí a mucha gente seria. Siempre llevaba conmigo mi dibujo número 1 y cuando conocía a una persona grande que me parecía más inteligente, le enseñaba el dibujo, pero la persona grande siempre pensaba que mi dibujo era un sombrero. Así que yo me ponía a su altura y le hablaba de política y corbatas. La persona grande
Pensaba que yo era un adulto muy razonable y se quedaba contenta. Durante mucho tiempo viví bastante solo porque no tenía a nadie con quien hablar de cosas importantes. En realidad, yo soy un poco como las personas grandes. Doy demasiadas explicaciones. Debo de haber envejecido. Escribo todo esto para recordar a un amigo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todo el mundo ha tenido uno. Veamos el ¿sabías qué? La imaginación es una facultad de las personas para crear mentalmente acontecimientos o imágenes ideales o deseos interiores y representarlos por medio del pensamiento creativo. Contestamos las preguntas. ¿Qué tipo de narrador posee el texto? El texto posee un narrador protagonista. ¿Por qué las personas adultas pensaron que el primer dibujo era un sombrero? Porque no tenían imaginación, solo veían lo aparentemente visible. ¿Por qué el personaje le mostraba su dibujo a todas las personas que conocía? Para saber de qué hablar con ellas. De esa manera, él se daba cuenta si tenían imaginación como un niño o debía hablarles de política o de temas de adultos. Luego continuamos la lectura del capítulo 2 del Principito. Hace 6 años estaba volando sobre el desierto del Sahara y se estropeó el motor de mi avión. Tenía que reparar el avión yo mismo y solo tenía agua para 8 días. Era una cuestión de vida o muerte. La primera noche me quedé dormido sobre la arena. Me sentía como un náufrago en medio del océano. ¿Os podéis imaginar mi sorpresa cuando me despertó una extraña vocecita? Por favor, dibújame un cordero. Di un sobresalto y me froté los ojos. Vi una personita extraordinaria que me miraba fijamente. Esa personita no parecía asustada, ni hambrienta, ni sedienta, ni tenía miedo. No parecía alguien perdido en medio del desierto. Este es el mejor retrato que hice de él. Mi dibujo no es tan fascinante como la persona real, pero no es culpa mía. Las personas grandes me desanimaron y dejé de dibujar. Solo aprendí a hacer elefantes dentro de boas. Cuando me recuperé de la sorpresa, pregunté a esta personita, ¿qué haces aquí? Pero no contestó. Me volvió a pedir, por favor, dibújame un cordero. Como si fuera una cosa muy seria. El misterio de esa petición era tan grande que no pude desobedecer. Como no sabía dibujar, dibujé lo único que había dibujado en toda mi vida, la boa que se come a un elefante. Aquella personita me dijo, no, ese es un elefante dentro de una boa. Mi casa es muy pequeña, no cabe un elefante y las boas son peligrosas. Dibújame un cordero. Me quedé muy sorprendido. Nadie había entendido nunca mi dibujo, así que dibujé un cordero. Aquella personita lo miró con atención y me dijo, no, este cordero está muy enfermo, haz otro. El siguiente cordero que dibujé tampoco le gustó porque decía que tenía cuernos y que no era un cordero, que era un carnero, oveja macho adulto. El tercer cordero que dibujé era demasiado viejo y él quería un cordero que viva mucho tiempo. Se me acabó la paciencia, así que dibujé una caja y le dije, tu cordero está dentro de esta caja. Aquella personita sonrió feliz y dijo, ¿crees que este cordero necesite mucha hierba? Es que en mi casa todo es muy pequeño. Y así fue como conocí al Principito. Vamos a trabajar en el cuaderno. Van a elaborar un dibujo que represente el inicio, el desarrollo y el final de ese fragmento de la lectura que acabamos de realizar. Luego van a contestar estas preguntas. Iniciemos por las últimas 3 preguntas y luego vemos la propuesta que les traigo
para los dibujos. ¿En qué lugar se desarrollan los hechos? En el desierto del Sahara. ¿Por qué el Principito sí comprendió el dibujo del aviador? Porque era un niño y su imaginación era muy grande. ¿Por qué el Principito se quedó satisfecho con el dibujo de la caja? Porque lo vio con su imaginación tal y como lo quería. Y estas son las propuestas para representar el inicio del texto que acabamos de leer, donde está el aviador con su avión destruido y el Principito pidiéndole que le dibuje un cordero, los dibujos de los corderos y el último dibujo que fue el que le gustó a el Principito. Sería inicio, desarrollo y final. Pasamos a la actividad 7. Van a leer el capítulo 21, El zorro, realizan la lectura completa, despacio hasta que lo comprendan y luego vamos a contestar las siguientes preguntas. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el Principito y se volvió para ver quién hablaba, pero no descubrió a nadie. «Estoy aquí, bajo el manzano», dijo la voz. «¿Quién eres tú?», preguntó el Principito. «Qué bonito eres». «Soy un zorro», «Ven a jugar conmigo». le propuso el Principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado», «Ah, perdón», dijo el Principito. Pero después de una breve reflexión, añadió. «¿Qué significa domesticar?». «Es una cosa ya olvidada», dijo el zorro. «Significa crear vínculos». ¿Crear vínculos? «Sí, verás», dijo el zorro. «Tú eres para mí solo un muchachito igual a otros y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro como otro zorro cualquiera. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, como también yo lo seré para ti», Empiezo a entender. dijo el Principito. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. «Es posible», concedió el zorro. «En la tierra se ve todo tipo de cosas. Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas son muy parecidas y todos los hombres se parecen entre sí, así que, como ves, me aburro constantemente. En cambio, si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol y conoceré el rumor de unos pasos diferentes a los de otros hombres. Además, mira. ¿Ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan y, por lo tanto, el trigo no me significa algo, es inútil para mí. Los trigales no me recuerdan nada y eso me pone triste. Sin embargo, tú tienes el cabello dorado como el trigo y, cuando me hayas domesticado, será maravilloso ver los trigales, te recordaré y amaré el canto del viento sobre el trigo». Después, el zorro permaneció callado mirando un buen rato al Principito. «Por favor, domestícame», le dijo. Bien quisiera hacerlo, Respondió el Principito. pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas. «Solo se conoce bien lo que se domestica», dijo el zorro. «Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, todo lo compran ya hecho, y como en las tiendas no se venden amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres tener un amigo, entonces debes domesticarme», ¿Qué debo hacer? preguntó el Principito. «Debes ser muy paciente», respondió el zorro. «Al principio te sentarás sobre la hierba, un poco retirado de mí, yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no dirás nada, pues el lenguaje puede ser fuente de malos entendidos. Entonces, al pasar los días, te podrás sentar cada vez más cerca». Al día siguiente el Principito volvió. «Es mejor que vengas siempre a la misma hora», dijo el zorro. «Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, yo desde las 3 comenzaría a ser dichoso. Conforme avance la hora, más contento me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto, así descubriré lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, yo nunca sabré cuándo preparar mi corazón». De esta manera el Principito fue domesticando al zorro. Cuando llegó el día de la partida, el zorro dijo: «Voy a llorar».
Yo no quería causarte daño, pero tú quisiste que te domesticara. Así es, dijo el zorro. Pero vas a llorar. Dijo el principito. Sí, volvió a decir el zorro. Al final, no ganaste nada. Añadió el principito. Gané, dijo el zorro. He ganado a causa del color del trigo. Ahora es mucho más agradable. Ve a ver las rosas una vez más, comprenderás que la tuya sí es única en el mundo. Regresarás para decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente a las rosas. Les dijo. En efecto, no se parecen a mi rosa. Ustedes todavía no son nada. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, un zorro común y corriente que en nada se diferenciaba de los otros 100.000 zorros. Sin embargo, ahora, él es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al principito, que continuó diciéndoles. Son realmente muy bellas, pero están vacías. Nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera puede creer que mi rosa es igual. No es así. Ella es más importante que todas ustedes juntas porque a ella he regado, a ella cuidé y protegí contra el viento, porque la libré de los gusanos, dejando solo los que serían mariposas. Porque es ella a la que oí quejarse, vanagloriarse y, a veces, hasta callarse. Porque, finalmente, ella es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós. Dijo el principito con tristeza. Adiós. He aquí mi secreto, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Repitió el principito para recordarlo. Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que le has dedicado. Es el tiempo que le he dedicado. Repitió el principito con el fin de recordarlo. Los hombres han olvidado esta gran verdad. Dijo el zorro. Tú no debes olvidarla. Eres responsable, por siempre, de lo que hayas domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa. Repitió el principito para recordarlo. Según el texto, ¿qué significa crear vínculos? ¿Por qué el zorro le pide al principito que lo domestique? Explicamos el significado de la siguiente frase. Los amigos no se compran en las tiendas. Contestamos y estas son las propuestas para su respuesta. Significa ser domesticado, necesitarse mutuamente, considerar a una persona como única en el mundo. Veamos la siguiente pregunta. ¿Por qué el zorro le pide al principito que lo domestique? Porque desea sentir que hay un vínculo donde cada cosa le puede recordar a él cuando el principito se vaya. Una experiencia única. Y la última, explicamos el significado de la frase. La amistad no se compra, se construye mediante relaciones con otras personas, buenos tratos, apoyo y solidaridad. Y aquí tenemos al autor del Principito. Esta es una pequeña biografía de él. Seguimos contestando las preguntas. ¿Por qué el zorro le dice al Principito que el lenguaje puede ser fuente de malos entendidos? Porque existen personas que no se saben expresar y solo lo utilizan para hacer daño. Según el texto, ¿qué ganó el zorro al ser domesticado? Ganó un amigo, alguien a quien querer y recordar. ¿Por qué el principito considera que su flor es única en el mundo? El tiempo que le dedicó a su flor es lo que le hace única. El tiempo, la convivencia, los sentimientos y que ella lo haya domesticado. Continuamos con las preguntas. Explicamos el significado de la siguiente frase. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Se refiere a que lo más importante y lo más valioso que tenemos no es lo material, sino todo aquello que no se puede ver ni tocar, sino solo sentir. ¿Por qué el zorro le dice al principito que las personas son responsables de lo que domestican?
porque tiene que cuidar sobre todas las cosas a los seres con los que se ha creado un vínculo. Y pasamos a la tarea. Van a leer el capítulo del Principito que más les llamó la atención y lo van a compartir en la próxima clase. Lo que yo voy a necesitar es que ustedes elijan el capítulo, lo podemos hacer en clase para ponernos de acuerdo, elegir el capítulo y lo van a presentar en la fecha que les indique. ¿Cómo lo van a presentar? Van a elaborar un papelógrafo donde presentarán ideas principales con ilustraciones para que puedan narrar el capítulo que más les guste a ustedes, el que más les haya llamado la atención de esta novela. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.